Hola, saludos para todos. Esta es la clase de almidones y gomas. Muy bien, ¿cómo vamos a definir un almidón? Primero, les quiero mostrar diferentes tipos de azúcares o carbohidratos que encontramos en la naturaleza para que comprendamos la definición del almidón. La que observan aquí es un monosacárido. Mono significa uno, sacárido significa azúcar, es decir, un azúcar simple o un solo azúcar. Esta glucosa es la manera como nosotros o la manera en que nosotros necesitamos los azúcares para poder obtener energía o la manera como nuestras células lo procesan. Nos encontramos con otro tipo de azúcares que se denominan los disacáridos, es decir, dos azúcares, como sería el ejemplo del azúcar blanco, que el nombre químico del azúcar blanco es sacarosa. Esta está conformada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Ahora tenemos a los carbohidratos complejos o los polisacáridos. Dentro de esta definición están los almidones. Los almidones son polisacáridos, es decir, varios sacáridos azúcares. Es decir, la unión de varios azúcares, muchas glucosas unidas. Esto es un almidón. ¿Dónde se encuentran los almidones? Se encuentran principalmente en los cereales o en alimentos como papas, tubérculos como la yuca, tapioca, mandioca o en las leguminosas. También encontramos cereales, pero principalmente la mayor proporción de almidón, está en los cereales. Esta es la manera como están conformados o cómo se encuentran los almidones dentro de diferentes cereales o dentro de una papa. Se encuentran en forma de gránulos, como los ven acá, gránulos. El tamaño de los gránulos varía de una especie a otra, pero digamos, la disposición de los gránulos va a determinar el poder de espesamiento que va a tener finalmente una mezcla. La disposición de los gránulos del maíz y del trigo son ideales y dan mezclas más espesas. Luego tenemos otros tipos de gránulos como el arroz y la papa, que son gránulos más grandes. El almidón está conformado por dos moléculas. Una molécula de amilosa, que se representa del 20 al 30% y es esta en forma lineal, y otra molécula de amilopectina, que es la que se encuentra en mayor proporción, de un 70 a un 80%. Es la más compleja y de mayor peso molecular. Es ramificada, como la ven aquí en este dibujo. La cantidad de amilosa y de amilopectina varían de un cereal a otro o de un alimento a otro. Los que no tienen amilosa se les denominan cereales o alimentos céreos. Algunos tienen mayores cantidades de amilosa, pero siempre entre la proporción del 20 al 30%. Durante la cocción, los almidones sufren diferentes transformaciones. La primera de ellas se da a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados y se denomina gelatinización. Miremos esta gráfica. En este lado de acá son los gránulos de almidón compactos, es decir, los gránulos de almidón crudos, donde no hay acceso de agua o no hay acceso de ninguna otra sustancia. Durante la gelatinización, estos gránulos de almidón en un medio acuoso como el agua empiezan a hincharse, pero siempre y cuando estén a una temperatura entre los 60 y los 70 grados centígrados. Cuando se hinchan o cuando se hidratan, a este fenómeno se le denomina gelatinización. La segunda transformación que podemos encontrar es la gelificación.
Esta se da a unas temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. Aproximadamente la gelificación del almidón se empieza a evidenciar entre unos 80 a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa durante la gelificación? Estos gránulos de almidón que estaban hidratados se rompen y se liberan las fracciones de amilosa y amilopectina hacia el agua circundante, lo que va a permitir que se forme un gel con el agua. Aquí en esta gráfica podemos observar el resumen de los dos fenómenos. En el primer fenómeno, en esta primera parte podemos ver a los gránulos de almidón sin cocción crudos. Acá cuando se empiezan a hinchar porque empieza a ingresar el agua en el que estaba circundante el medio acuoso a temperaturas de 60 a 70 grados centígrados. Cuando se aumenta la temperatura llegando a temperaturas entre los 80 y 100 grados centígrados, los gránulos explotan y se liberan las moléculas de amilosa y amilopectina, permitiendo formar el gel o la gelificación, como espesar una salsa, por ejemplo. Ese es el fenómeno que ocurre durante el espesamiento de una salsa, este último, cuando le incorporamos más calor. Luego pasa algo con los almidones cuando se enfrían. Cuando se enfrían, los almidones sufren un proceso que se denomina retrogradación. ¿Y por qué retrogradación? Porque se devuelven casi a su configuración inicial, donde las moléculas de amilosa y la amilopectina estaban separadas dentro del gránulo de almidón, solo que ya no pueden estar dentro del gránulo. ¿Qué pasa en este fenómeno? Las moléculas de amilosa sienten mucha atracción unas por las otras y cuando se enfría, es decir, cuando no hay energía como proveniente del calor del agua circundante, cuando se baja la temperatura, las moléculas de amilosa se quieren volver a juntar. Cuando ellas se quieren volver a juntar, la malla en la que había quedado atrapado el agua, porque finalmente eso es un gel es una malla donde queda atrapado un medio líquido, la malla en donde había quedado atrapada el agua se empieza a disolver y al disolverse empieza a liberar agua hacia el exterior. Este fenómeno ustedes lo han visto tal vez en algunos postres, como por ejemplo la natilla. En la natilla pasa mucho cuando la natilla se enfría, la tenemos varios días después, podemos ver cómo hay un exudado de agua en su parte superior. Ese fenómeno se empezó a dar la retrogradación y a ese exudado o a esa separación de agua con el almidón se le denomina sinéresis. En este dibujo podemos ver la cocción típica de un almidón. Encontramos aquí en esta primera imagen cuando el almidón está crudo sin haberse hinchado con el agua, acá los gránulos gelatinizados por la acción de la temperatura y del medio acuoso empieza a haber interacción con el agua y aquí cuando los gránulos se destruyen para poder espesar el agua circundante. ¿Para qué nos sirven los almidones? Los almidones pues son la base alimenticia de la mayoría de los humanos. De allí obtenemos la glucosa para muchas funciones de las células. Pero para la industria de los alimentos como aditivo sirven, por ejemplo, para espesar sopas, para espesar salsas, para espesar postres. En la industria de la dulcería, de los caramelos o dulces duros, se usa junto con el azúcar y actúa como fijador del sabor. En las carnes es muy importante, en los embutidos especialmente, es muy importante porque incrementa la retención del líquido, lo que va a permitir que el embutido se vea con una mejor apariencia y que no se vea con signos de deshidratación, con apariencia a viejo. En los lácteos, la incorporación de los almidones mejora ciertas características de viscosidad y de textura, en especial en aquellos lácteos a los cuales se les ha retirado alguna parte de su grasa, como por ejemplo aquellos light, a los que se les ha retirado alguna parte de su grasa, se le incorporan almidones o gomas, que ya les voy a explicar quiénes son, para que den las mismas características que darían, por ejemplo, la grasa. Podemos encontrar como aditivo dos tipos de almidones. El almidón nativo,
que es el que ha sido extraído naturalmente de cereales como el maíz, como el trigo, etcétera, que no le han modificado nada. Y el almidón modificado. Estos son almidones a las cuales se les ha modificado su estructura nativa mediante métodos químicos, físicos o enzimáticos. Esto con el fin de darle propiedades que un almidón nativo no tendría, como por ejemplo poderse disolver o espesar en un líquido frío. Para el tema de los almidones modificados, les recomiendo la lectura que encuentran en el Moodle en la sección de la clase de almidones, gomas y pectinas, que es una lectura de almidones modificados para que puedan ampliar este tema. Muy bien. Durante la gelatinización se requieren controlar diferentes factores. Así pues, para evitar que la mezcla quede muy fluida, es decir, muy líquida, debemos evitar incorporar o hacer las siguientes acciones que les voy a mencionar a continuación. Alimentos muy ácidos o un medio muy ácido hacen que los gránulos de almidón no se puedan romper. Esto va a generar una menor absorción de agua. Por tanto, se recomienda que este tipo de alimentos ácidos o el ácido se incorpore después de la formación del gel. Agitar la mezcla excesivamente también conlleva a que el líquido quede muy fluido o a que esa mezcla que yo quiero que sea espesa quede muy fluido. Entonces se debe evitar la agitación excesiva durante la gelatinización. Nutrientes como grasas y proteínas evitan que los gránulos se agrupen, por tanto va a evitar que se forme la malla de gel que va a atrapar el agua. El azúcar tiene un efecto adverso en la formación del gel, ya que el azúcar absorbe el agua que deberían absorber los gránulos de almidón. Por tanto, evita su hidratación y en consecuencia evita la gelatinización y luego la posterior gelificación. Una vez se haya alcanzado la textura deseada, se recomienda disminuir la temperatura, ya que alargar el tiempo del calentamiento puede hacer que la mezcla final me quede menos espesa. Y muy importante, para los almidones específicamente se deben disolver en un medio acuoso para que puedan suceder las etapas que les mencioné anteriormente. Muy bien, vamos a recordar que hay diversos sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Un sistema disperso es una mezcla entre dos o más sustancias de diferente naturaleza química, como es la unión del agua y el aceite. ¿En qué alimentos podemos encontrar un sistema disperso? Por ejemplo, en un helado, por ejemplo, en una mayonesa, mezclas de agua con aceite, ¿sí? Esos son, o por ejemplo, en la leche es una mezcla de grasa con agua. Esos sistemas dispersos necesitan de estabilizantes que los ayuden a permanecer juntos. Cuando se hace mayonesa, las moléculas de agua y de grasa se juntan por acción de la agitación. Pero una vez se ha perdido esa agitación, se empiezan a separar naturalmente porque ambas moléculas, como agua y aceite, no se mezclan. Para esto se hace el uso de emulsionantes como los que mencionamos en las clases de aditivos, el emulsionante como tipo lecitina, en especial lecitina de soya o la lecitina de huevo. Pero en el mundo de los aditivos alimentarios también encontramos diferentes emulsionantes o espesantes o estabilizantes como las gomas. Las gomas son sustancias de muy alto peso molecular, pueden tener características hidrofílicas, es decir, que tienen una parte que se mezcla con agua, o hidrofóbicas, es decir, que tienen una parte que se mezcla mejor con aceites. Las gomas se pueden obtener a través de diferentes procesos. Puede ser a partir de la extracción de semillas en plantas, a través de la extracción
de diferentes algas o por procesamiento microbiológico. Las más comunes que encontramos en la industria de los alimentos son, por ejemplo, la goma santana, la goma guar, que se extrae de una leguminosa, el agar, que se extrae de algas rojas, o la goma tragacanto. Les voy a hablar de algunas de ellas. Los alginatos. Este tipo de goma es extraída de algas marrones, conocidas como Phaeophysae. Las más importantes para la producción son unas que se denominan laminarias. Las algas marrones van a producir una goma que es muy especial, ya que produce geles irreversibles. ¿Qué quiere decir un gel irreversible? Es decir, que una vez agelificado no se va a derretir bajo ningún medio. Estos geles o estos alginatos son especialmente utilizados en cocina molecular para la formación de encapsulaciones o esferificaciones, como lo nombró el chef Ferran Adrià. Son muy utilizados como espesantes, estabilizantes de aquellos sistemas dispersos que les mencioné anteriormente y como gelificantes. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una encapsulación o esferificación con alginato de sodio y agua. Ahí lo que ustedes ven encapsulado simplemente es agua dentro del alginato. En especial en cocina se utiliza el alginato de sodio para la esferificación. La goma agar. Esta goma es extraída a partir de algas rojas. No es soluble en agua, pero puede disolver en agua caliente. Su proceso de gelificación empieza a temperaturas intermedias entre los 35 y 40 grados centígrados. Este gel sí es termorreversible, es decir, que se puede derretir a temperaturas más altas, como por ejemplo llegar a los 85 grados centígrados ya se me vuelve un líquido. Es muy usado para mejorar la suavidad de los helados, además le da estabilidad a aquellas moléculas de agua y de aceite. En la fabricación de los quesos mejora las texturas y también la goma agar es muy utilizado para los productos light para reemplazar las sensaciones de textura que en un caso daría la grasa. La goma carragenana. La goma carragenana o el carragenano es extraído a partir de algas rojas de una variedad de algas que se conoce como musgo irlandés. Existen tres grupos principales de la goma carragenana que son iota, capa y lambda. La iota no es capaz de formar geles, se debe juntar muchas veces con la capa que forma geles mucho más resistentes. Estas dos últimas son las más utilizadas en la industria alimentaria. Se usa como gelificante, espesante, estabilizante y emulsionante. Recuerden que estas últimas dos funciones es para permitir que permanezcan durante el tiempo grasas y aguas unidas en el alimento. Es muy usada en la industria de los lácteos por esta razón, para evitar la separación de grasas y agua, como por ejemplo se vería en un yogurt o en una leche. Han existido diferentes controversias acerca del uso de la carragenina, que no han sido concluyentes. Lo que sí se sabe es que no es permitido adicionarla en alimentos para bebés de menor de 3 meses, igual que otros alimentos que han sido, otros aditivos que han sido evaluados, tiene una ingesta diaria admisible de 75 miligramos por kilo de peso corporal. La goma Lacoste. Esta goma no es muy usada, pero se puede encontrar en mercados europeos.
Esta goma es extraída de las semillas de una planta que se llama Ceratonia silicia, que es un árbol nativo que se encuentra principalmente en los países mediterráneos. Dentro de sus características encontramos que es insoluble en agua fría y que es soluble en agua caliente. Su máxima viscosidad se encuentra después de haber sido calentada a una temperatura superior a los 95 grados centígrados y solamente tiene propiedades de gelificación cuando es mezclada con la goma santana. Si no, simplemente es un espesante, no gelifica. Los principales usos, así como con las otras, son espesantes, estabilizantes, emulsionantes y algo muy importante, inhibidor de la sinéresis. Recordemos que la sinéresis es ese fenómeno donde la amilosa que se había dispersado en la solución del gel para espesar un alimento se separa y me deja liberar el agua. Este tipo de gomas se utilizan para evitar ese fenómeno. Se utiliza mucho en productos enlatados, en salsas, en gaseosas, quesos, helados, carnes procesadas. Si se le adiciona al queso, acelera la coagulación. La goma guar. Este tipo de goma también es extraído de semillas de plantas terrestres. En este caso, es extraído de la semilla de la planta llamada Siamopsis tetraganolobus, que es oriunda de la India y de Pakistán. Esta se puede disolver en agua fría y en agua fría ya produce una alta viscosidad, pero no gelifica. También debe ser mezclada con otras gomas como la santana para poder gelificar. Se utiliza principalmente en jugos, zumos, en néctares, en helados, en salsas, para darle la sensación de viscosidad y espesor, por ejemplo en una malteada o en los jugos empacados. La goma arábica. Esta goma es extraída de la savia de un árbol conocido como acacia. Este árbol produce esta savia para prevenir el resecamiento de sus tejidos cuando ha sido herido, es decir, cuando le han hecho algún daño físico al tronco del árbol. Al rayar o al dañar el tronco del árbol, este árbol exuda esta savia y esta savia luego es tomada para la industria de alimentos y se conoce como goma arábica o goma arábiga. Esta goma se disuelve rápidamente en agua fría o caliente. No es tan viscosa, pero es muy soluble, no va a generar grumos. Es muy utilizada en la preparación de dulces porque retarda la cristalización del azúcar. Además, promueve la unión de grasas y agua. También se utiliza mucho en la elaboración de cerveza, ya que estabiliza la formación de espuma. La goma gati, también conocida como goma hindú. También parecido a la goma arábica, es un exudado de un árbol conocido como Anogenosis, de la familia Combraceae, oriunda de la India. Está constituida de una fracción soluble y de una insoluble. Esto es muy bueno porque me va a poder unir dos moléculas diferentes. Esta goma no gelifica, pero se dispersa fácilmente en agua fría o en agua caliente, dándole espesor a la mezcla. Las principales razones para escoger este tipo de goma es su habilidad para emulsionar, recuerden, juntar grasas y aceites, de estabilizar, es decir, que permanezcan unidas a través del tiempo, producir viscosidad y ligar el agua. Es muy usada en las sopas ya preparadas como pastas de fideo y arroces instantáneos. La goma caraya.
También es un exudado de un árbol conocido como esterculia, que se produce principalmente en el norte y en el centro de la India. Este no es muy soluble en agua fría, necesita solubilizarse necesariamente en agua caliente, pero produce fuertes geles de altísima viscosidad cuando se utiliza en altas concentraciones. Es muy usada en concentraciones bajas en la preparación de helados para prevenir la formación de cristales. Es decir, cuando se me empieza a separar, esa formación de cristales se da básicamente porque se empezó a separar el agua de la grasa. Un helado es una mezcla entre agua y grasa también. Cuando se empieza a separar, se empiezan a formar los cristales por encima del helado. Este tipo de gomas o este tipo de aditivos son estabilizantes de helados porque impiden que pase ese fenómeno. La goma tragacanto. Esta también es un exudado producido por una especie de arbusto que tiene su origen principalmente en Asia Menor, en países como Irán, Siria y Turquía. Este tipo de goma es muy usada en alimentos porque es muy viscosa, es soluble en agua fría y además es estable al calor. Se usa muchísimo, es de las que más se usa como aditivo para ensaladas, salsas, condimentos, tortas, los rellenos de las tortas, las confiterías. Actúa, además de como espesante, también como estabilizante y emulsionante. Otro tipo de gomas que podemos encontrar son aquellas que se obtienen a partir de procesos microbiológicos, como la goma santana. La goma santana es producida a través de la fermentación de carbohidratos, como almidones, con una bacteria llamada Xanthomonas campestris. La goma santana es muy estable a diferentes características. Entre ellas, es soluble en agua fría o en agua caliente. Produce una elevada viscosidad a muy pocas concentraciones y es muy estable a diferentes temperaturas y a diferentes pHs, desde pHs básicos hasta pHs alcalinos. Por esta razón es muy usada para espesar salsas, para hacer esferificaciones. También se puede usar la goma santana en combinación con el alginato. Se utiliza para estabilizar espumas, mousses y normalmente combinado con otro emulsionante como la gelatina o la albúmina, se utiliza en productos bajos en grasa. La goma Helan también es extraída a partir de procesos microbiológicos. La goma Helan, al igual que la santana, es producida a partir de la fermentación de carbohidratos, pero para esta goma Helan se utiliza un microorganismo o una bacteria denominada Sphingomonas elodea. La característica de esta goma Helan es que presenta geles muy fuertes a concentraciones bajas, lo cual es una ventaja en la industria de alimentos porque no se tienen que usar muchas cantidades, lo que abarata costos. Además puede ser usada en muchos alimentos como agente gelificante, para darle una mejor textura, para estabilizar mezclas, para formar películas. Se usa principalmente en bebidas vegetales como en la bebida de soya, de arroz, de almendras, también para darle esa parte de espesor y para darle estabilidad a esa mezcla. También se puede usar en salsas, aderezos, postres, yogur, caramelos, y se utiliza para reemplazar el gluten en aquellos productos de panadería para celíacos. Recordemos que el gluten es quien le da la capacidad de esponjamiento a la masa. Si no hay gluten, se dan panes, o si se hacen panes con cereales bajos en gluten, van a haber unas consistencias no ideales. Para reemplazar el gluten en aquellos cereales que tienen bajo o nulo contenido de gluten, se utiliza la goma Helan. Estos son algunos ejemplos de la variedad de alimentos en los que se pueden usar los diferentes gomas que les mencioné.
Recuerden que las gomas tienen muchísimas, de una goma yo puedo tener muchísimas ventajas al adicionarla como alimentos. En realidad todas las gomas actúan como estabilizantes, pueden actuar como espesantes y algunos como gelificantes. No todas gelifican, no todas me pueden formar geles, solo algunas. Aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes luego puedan revisarlos. Y por último, les muestro una tabla que me pareció muy inclusive para su conocimiento. Diferentes tipos de espesantes, aquí incluimos a los almidones, diferentes tipos de gomas, el tipo, si es espesa, si es esferificante. Bueno, este término esferificante, como fue acuñado por el chef Ferran Adrià, es pues un término nuevo. También se le puede llamar encapsulador. El alginato puede encapsular. Acá están las concentraciones bajo las cuales son recomendadas para usarlas en alimentos, y en qué tipo de agua se deben disolver, cuánto tiempo, qué tipo de gel me va a producir, las temperaturas más adecuadas, si tiene alguna dependencia, es decir, si requiere la presencia de otro compuesto para que me forme el gel o para que gelifique, y algunas características o algunas condiciones sobre las cuales se puede usar. Esta tablita se las comparto, como les digo, es de mucha utilidad para su conocimiento. Léanla por favor para que conozcan un poco, y este es como un resumen de las gomas que les acabo de presentar. Dentro de esas no les mencioné a la gelatina. La gelatina se extrae de animales, principalmente de la cola del pescado o de las patas de la res. Esa es la gelatina es de origen animal, y esta, sí, pues como la conocemos, solamente gelifica y solamente gelifica a temperaturas bajas. Lo que no tienen estas otras gelificantes, que pueden gelificar a temperaturas superiores o a temperaturas calientes, lo que es muy apropiado para la gastronomía. Bueno, espero que la información les sea de utilidad. ¡Feliz día!